Los invito a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te pedimos en esta hora que nos guíes en el estudio de tu palabra. Te suplicamos que nos ayude a abrir el entendimiento y que con tu poder, con tu Espíritu Santo, nos ayudes a obedecerte. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, un saludo a todos. Vamos a tener el repaso de la lección de la Escuela Sabática número 2. Tiene como título La zarza ardiente. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Éxodo, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. En esta semana vamos a ver el llamado que Dios le hace a Moisés. Vamos a estudiar en esta lección cómo reacciona Moisés ante esta petición y cómo Dios lo convence para que él pueda ir a Egipto y librar su pueblo. Una tarea que no es fácil. Este llamado va a cambiar su vida en una forma completa, un giro de 360 grados. Pero en esta lección también vamos a estudiar qué aprendemos nosotros, qué aplicación damos para nuestra vida. Yo no sé si en este grupo o las personas que entrarán a escuchar esta lección hay tal vez algún joven que siente un llamado especial para realizar una obra para el Señor, que cree que Dios lo está llamando. O tal vez dentro de los que escuchan esta lección de escuela sabática haya personas que tal vez digan: ya, pues mi tiempo ha pasado, no creo que pueda realizar algo para Dios, estoy digamos mayor de edad. Pues yo quiero animarlo para que usted pueda ver esta lección o este repaso hasta el final, porque Moisés tenía 80 años, estaba teniendo una vida muy cómoda. Dios lo iba a sacar de esa comodidad. Tal vez Moisés se había olvidado que había sido elegido para que fuera a libertar el pueblo, pero a Dios no se le había olvidado. Y así como Moisés, como vamos a estudiar en esta lección, tal vez nosotros también necesitamos pasar, ¿verdad?, por una preparación, olvidar algunas cosas que nos impiden poder servirle al Señor antes de que Él nos comisione para hacer algo para su gloria y su honra y para beneficio y alegría de nuestras propias vidas. Por lo tanto, yo te invito a que puedas escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática, compartirlo con otras personas y, como ya mencioné, si sientes que el Señor te ha llamado para hacer algo en su obra, mis queridos hermanos, escucha el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. No fue fácil, como dice la introducción, la comisión que Dios le iba a dar a Moisés. Pero dice la sierva de Dios que una vez que aceptó el llamado, iba a cumplir lo que Dios le había mandado. Sin más, vamos a comenzar a repasar esta lección.
Muy bien, el día domingo tiene como título La zarza ardiente. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Muy bien, habían pasado 40 largos años que Moisés había llegado a Madián. Ya estaba casado, tenía 2 hijos, pero en esos 40 años Moisés, dice la lección, y así fue, disfrutó de la presencia de Dios en medio de esa montaña, de ese desierto, con el trabajo de cuidar las ovejas de su suegro. Su suegro era sacerdote. Allí Dios le reveló, ¿verdad?, los primeros 2 libros que se escribieron de la palabra del Señor. O sea, Moisés comenzó a escribir lo que nosotros hoy tenemos como la palabra de Dios. Los 2 primeros libros que escribió fueron el libro de Job, que fue el primer libro de la Biblia escrito, y luego escribió el libro de Génesis. La lección nos dice que estos libros son cruciales para que nosotros podamos entender nuestra existencia. Siempre que estudio esto, me pregunto cómo Dios le habrá revelado a Moisés todas estas historias, ¿verdad? Todo lo que pasó cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tal vez por sueños, tal vez impresionó su mente, pero bueno, lo importante es que Moisés fue un hombre que se dejó utilizar por el Señor y nos escribió estos libros que nosotros apreciamos hoy, que los podemos leer, y de esta forma nos ha pasado o pasó a través de todos los siglos el conocimiento del Dios verdadero, cómo fue creado este mundo. Y en la lección vemos que el Señor se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice la lección aquí, ¿verdad?, que esto era un preámbulo para que él pudiera ya saber por qué Dios lo estaba llamando. Ahora usa una zarza que estaba ardiendo y no se apagaba, ¿verdad? Esto llamó la atención de este hombre de Dios y fue allá. Y cuando se va acercando, pues la palabra del Señor, versículo 4 en adelante, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés conocía al Señor. Le había revelado el libro de Job y el libro de Génesis.
¿Cómo lo habrá escrito, verdad? No habían computadoras, no había luz eléctrica. Escribir estos libros era una hazaña, seguramente con una vela, con una pluma y una tinta, ¿verdad? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que dice la lección de la escuela sabática que Moisés también recibió vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Moisés jugó un papel sumamente importante en la revelación de nuestro Dios, del Dios verdadero. Así que, bueno, Dios utiliza la zarza ardiente como dijimos, y ahora Moisés está delante de la presencia del Señor. Veamos qué sucedió cuando estaba allí en ese lugar santo. Vale la pena destacar y decir que donde Dios está, el lugar es santo. Debemos nosotros no olvidarnos de eso, porque hay veces las iglesias realmente no se comportan a veces como si la presencia del Señor estuviera en su templo. Pero Dios ha prometido, Él ha dicho, y Él no puede mentir, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está allí. Todo lo que hacemos en ese momento en el cual invocamos la presencia de Dios debe de ser hecho con reverencia delante de su presencia. Dios no ha cambiado. Aquí cuando Moisés se iba a acercar le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde tú estás santo es. Y dice que Moisés, ¿verdad?, tuvo miedo de mirar a Dios, cubrió su rostro. No es que Dios quiera asustarnos, es que Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Con cuánta reverencia, más que nunca deberíamos acercarnos a nuestro Creador. Bueno, sigamos adelante en este fascinante repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, como siempre, que nos ayuda más a entender algunas cosas, nos aclara la palabra del Señor, la luz menor que nos lleva a la luz mayor. Dice aquí, considerad lo que ocurrió a Moisés, la educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerle sabio, según entendían los egipcios la sabiduría. Recibió un adiestramiento civil y militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la obra de libertar a Israel de la esclavitud. Pero Dios no lo vio así. Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. 40 largos años, ¿verdad? Y entonces Dios va a llamar a Moisés. Y como vamos a estudiar en esta lección, Moisés estaba preparado. Yo pensaba cuando leía este día o estudiaba, analizaba el día domingo, Dios tenía un plan para nosotros también, ¿verdad? Dios quería que viviéramos en el campo y que de allá viniéramos a predicar la palabra a las ciudades. ¿Qué diferencia sería, verdad, si nosotros hubiéramos obedecido ese mandato de Dios como Moisés en el desierto, allá en medio de la naturaleza, pudo tener un conocimiento más grande de Dios? También nosotros, si hubiéramos obedecido, algunos lo han hecho,
y sus vidas son muy diferentes, ¿verdad? Porque si están en un lugar rodeado de la naturaleza y quieren conocer a Dios, pues allí en la tranquilidad Dios habla a nuestro corazón. Hoy vivimos en ciudades agitadas. Podemos ver lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, en otros lugares, donde el bullicio, ¿verdad? La confusión a veces no nos deja realmente tener un momento de tranquilidad y paz para estudiar. Necesitamos aprender en este día a buscar nuestro desierto para que Dios se nos revele a nosotros, o para que lo que es revelado nosotros podamos entenderlo. Muy bien, vamos para el día lunes. Muy bien, el día lunes tiene como título El ángel del Señor. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Como vemos aquí, en esa zarza que estaba ardiendo, le aparece el ángel de Jehová. La lección da varios textos para que podamos entender quién es ese ángel que apareció en medio de la zarza hablando con Moisés. Ese ángel es el mismo Señor Jesús. También es Jehová, Dios Todopoderoso, ¿verdad? No nos confundamos. Después que entró el pecado en esta tierra, Cristo siempre ha sido el que ha intervenido en todos los asuntos de esta tierra. Y en este caso, Cristo estaba en esa zarza antes de encarnarse, ¿verdad? Era Jesús, que se conoce como el ángel de Jehová en algunos pasajes de la Biblia, y también como Jehová, como veremos en este estudio. Ahora, la lección nos daba varios pasajes, pero a mí hay dos que me gustan mucho. Uno lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo del 13 al 17. Aquí Jacob iba huyendo porque su hermano quería matarlo. Se acuesta a dormir, pone una piedra de cabecera y entonces él sueña con una escalera, ¿verdad? Una escalera que une el cielo y la tierra. Esa escalera era una visión que él tuvo, o un sueño, que indicaba el ministerio del Señor Jesús, como Cristo iba a venir a la tierra, ¿verdad? Se iba a ser humano. Y también este pasaje se aplica cuando Cristo venció al enemigo en el desierto y los ángeles vinieron a ayudarle. Muy bien, vamos a leer este pasaje, dos pasajes nada más. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo número 13, dice lo siguiente: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. El versículo número 16 dice que se despertó él. Aquí claramente dice que el que le habló en ese sueño era Jehová, ¿verdad? El Dios de Abraham, su padre, el Dios de Isaac, y le promete a Jacob que la tierra donde él estaba se la iba a dar en posesión. Luego el versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible, ¿verdad?, es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces él le cambia el nombre a ese lugar, que era Luz, y le pone Betel y la unge con aceite. 20 años después,
¿verdad? Cuando estaba allá con Labán, Dios le vuelve a dar otro sueño y le dice que regrese a la tierra de Canaán. Entonces leemos ahora en Génesis capítulo 31, el versículo número 11. Y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Vemos aquí que ahora el que le habla es el ángel de Dios. La palabra ángel es mensajero. La lección explica que no todo el tiempo, cuando aparece un ángel de Jehová, es el Señor Jesús. Pero el contexto que está en el pasaje nos va a indicar si ese ángel de Jehová es divino, si es el Señor Jesús. En este caso dice que el ángel de Dios le aparece en sueños a Jacob. El versículo 13 le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título o la piedra, una versión antigua, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza, o sea, la tierra de Canaán. Esta es una versión muy antigua que tengo y por eso menciono estas palabras de esta manera, ¿verdad? Pero, como vemos aquí, el Dios que le apareció en sueños a Jacob cuando huía de su hermano es el ángel de Jehová que le aparece ahora allá donde él estaba con su, digamos, familiar Labán, y ese ángel de Jehová es el mismo que le apareció en el capítulo 28. Por lo tanto, Moisés fue el que escribió eso. Recordemos que Moisés recibió la revelación del libro de Génesis, así que no tenía ningún problema. Él entendía que ese ángel que estaba en esa zarza ardiente era el mismo Dios, era el Señor Jesucristo antes de encarnarse. Bueno, si usted lee la lección puede leer los otros pasajes que están ahí que son muy interesantes, pero ahora entonces la lección, el segundo punto de este día es que finalmente Dios, ese ángel, le da el llamado directo a Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, ¿verdad? El versículo 11 de este capítulo dice que Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya le entendió directamente que Dios le estaba pidiendo que fuera a Egipto y libertara a su pueblo. El Señor entonces le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sí, como vemos ahora, Dios ya le da la comisión a Moisés directamente de qué es lo que él quiere que él se encargue, la comisión de que él vaya. Muy bien, así que ahora vamos a ver qué sucede en la conversación, cómo reacciona Moisés ante esta petición del Señor. Muy bien, el día martes tiene como título el nombre del Señor. En el versículo 13 de Éxodo 3 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros, este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Como vemos aquí, Dios se presenta con su nombre personal. Y lo que la lección nos trata de explicar en la palabra del Señor es que Dios es un Dios personal, un Dios que nos conoce. Este es un nombre propio de Él. Ahora es interesante que la lección de la escuela sabática nos cita Éxodo 6, versículo 3. Aquí está citado de la versión nueva versión internacional. Y dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre el Señor no me dio a conocer plenamente a ellos. La palabra aquí clave es plenamente. ¿Conocía Abraham el nombre del Señor? Por supuesto que sí. Desde Génesis capítulo 2 y versículo 4, allí en ese pasaje aparece por primera vez el nombre de Dios. Estas 4 letras que vamos a ver que son 4 letras sagradas. Aquí dice que con ese nombre Dios quería darse a conocer a ellos. Pero como el mandamiento decía, el segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y algunos judíos, o la mayoría, dicen que ese nombre es un nombre muy santo, que no debe ser pronunciado ligeramente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros pronunciamos, si no bien estas 4 letras, porque no sabemos hebreo, hay veces realmente pronunciamos a Dios por cualquier cosa. Los judíos no lo hacían de esta manera. Así que dejaron de pronunciar este nombre y se perdió realmente cuál era la forma de poder llamarlo, de pronunciarlo. Luego aparecieron los masoretas que inventaron una forma de poder guardar las vocales. Este idioma hebreo no tiene vocales, sino consonantes. Y así lo sabían leer los escribas y los que hoy inclusive en el hebreo moderno lo leen sin vocales. Los niños los aprenden 2 años, este sistema de puntuación que hicieron los masoretas, pero después ya no necesitan utilizar las vocales. Así que cuando Dios dice aquí que yo soy el que soy, realmente es el verbo ser y estar. Es un verbo que significa que Él es el que era y el que ha de venir. Como dice la lección, Dios es eterno. Así que le dice a Moisés, simplemente vas a decirle el eterno. Yo soy el que soy. Cristo se presenta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, como el que es, el que era y el que ha de venir. Usa este nombre nada más que da su significado. Ahora quiero enseñarles cómo es el nombre de Dios y cómo es que nosotros, por ejemplo, en algunas traducciones de la Reina Valera lo llama Jehová. En realidad no se sabe la pronunciación correcta de este nombre. Y esto es muy importante porque los testigos de Jehová, ellos insisten que el nombre de Dios, ellos fueron llamados para pronunciarlo, para que la gente conociera. Y por supuesto ellos se llaman testigos de Jehová y citan ese nombre en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nunca se cita el nombre de Jehová, sino Dios, ¿verdad? Que es una, digamos, traducción de Teos, de Dios. Pero vamos a ver cómo es que, bueno, nosotros o las traducciones le llaman Yahweh o Jehová. Pero en realidad 100% nosotros no sabemos cuál es, ¿verdad?, el nombre del Señor. Así que bueno, el yo soy, con ese nombre, dice, lo iban a conocer para siempre. Mire, es muy fácil el nombre hebreo de Dios. Simplemente es una yod, ¿verdad? Una hei, se lo voy a dibujar aquí, una bab, y se repite luego la misma letra, una hei. Cuando los judíos leen las escrituras y llegan
a este nombre o a un pasaje donde están estas 4 letras que en griego se conocen como las letras del tetragramatón, porque tetra es 4 y gramatón es gramática, letras, entonces se llaman las 4 letras sagradas. Cuando los judíos llegaban aquí a este nombre, y aparece más de 3000 veces en la Biblia, ellos no lo pronunciaban porque no querían, digamos, violar el segundo mandamiento. Entonces lo que ellos hacían es que cuando llegaban aquí decían Señor. La palabra Señor, que también es un nombre de Dios, es la palabra Adonai, que sería una Aleph, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujarla, no es tan fácil porque no es una X, es una Aleph. Luego viene una Dalet, ¿verdad? Un poquito más larga aquí, la Dalet. Luego viene una Nun, y la última letra es una Yod, ¿no? Los judíos pueden leer esto, y aquí dice Adonai, y aquí dice Yahweh. ¿Qué fue lo que ellos hicieron con este nombre? Bueno, tomaron ellos las vocales. Acordémonos que los masoretas hicieron un sistema de vocalización con puntitos que se ponen debajo de la letra, porque ya los nuevos judíos, lo de la diáspora, o sea, los que estaban regados en el mundo entero, estaban olvidando el idioma, y ellos querían que pues no se olvidaran de cómo leer el idioma hebreo. Entonces ellos, cuando llegaban aquí, pronunciaban Adonai, y entonces estos son los puntitos que le pusieron los masoretas a estas letras para poder leer Adonai. Ellos no la necesitan, inclusive hasta el día de hoy no la necesitan. Entonces aquí le pusieron esta letra que, bueno, en el idioma hebreo sería Hataf Patak, pero no, ¿para qué enredarnos? ¿Verdad? Simplemente es una A. Luego un puntito que está aquí que sería una O, que sería una Holembab, y aquí en la parte de abajo tiene otra A más, que sería una Kamatz. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? ¿O qué hicieron estos masoretas? Tomaron estas palabras, ¿verdad?, que es Adonai, y entonces pusieron estas vocales debajo de las 4 letras sagradas. Esta sería una Sheva, ¿verdad? Pusieron aquí la O, y entonces pusieron aquí otra Kamatz o otra A. Y entonces se lee más o menos Jehová, ¿verdad? Jehová. Y este es el nombre que traduce la Reina Valera como Jehová. Pero también, como esta Bab en realidad se puede pronunciar como una Wap, entonces a veces dicen Yahweh en el idioma inglés. Así que de esta manera, este es el nombre que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, ¿verdad? El Jehová, ¿verdad? El Adonai. Este nombre es un nombre muy sagrado. Se cree, según los judíos, ¿verdad?, que Dios tiene 72 nombres en la Biblia. Y ellos dicen que pronunciar ese nombre con mucho respeto hasta produce cierta salud, ¿verdad? No solamente espiritual, sino aún física. Así que bueno, esta es una explicación para que usted pueda más o menos saber o conocer cómo son las 4 letras sagradas y de dónde es que viene el nombre de Jehová, que son las vocales que se usan de la palabra Adonai. Muy bien, entonces seguimos adelante. Aquí la lección recalcaba algo. Decía: conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico. Se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdad relativa a Él y a la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. Como dice Joel: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por supuesto, ese nombre es una referencia también
para nuestro Salvador. Así que el nombre del Señor es santo, mi querido hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, para que nosotros podamos creerlo. Y creo yo que es una costumbre, ¿no?, muy buena de los judíos, creer que ese nombre realmente es un nombre divino. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, pero no debemos olvidarnos que Él en realidad es un Dios santo, que nos ama. Algún día estaremos con Él por la eternidad y podremos hablar con Él siempre, reconociéndolo como nuestro Creador. Muy bien, sigamos adelante en este magnífico estudio. Si tiene alguna pregunta, me la puede enviar y con gusto, bueno, con la ayuda del Señor le podemos responder. Muy bien, el día miércoles tiene como título 4 excusas. Me parece muy interesante las excusas que da Moisés. La vamos a estudiar un poco porque pueden ser las excusas que nosotros también tenemos para no servir al Señor. Y a mí me interesa mucho que si hay algún joven que está escuchando esta escuela sabática, o una persona que tal vez no está tan joven, pero que cree que Dios lo ha llamado para hacer algo, vamos a aprender ahora que cuando Dios llama, Dios también nos capacita. Voy a abrir mi Biblia, ¿verdad?, en el libro de Éxodo para ver estas 4 excusas. Miren, la primera excusa nosotros la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando Dios llama a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como vemos aquí, esta es una excusa que denota que Moisés había cambiado. Esos 40 años había desaprendido lo que había aprendido en Egipto. Ahora ya sabía que no era por la fuerza, que ahora entendía que era Dios el que tenía que ayudarlo. Ahora ese ¿quién soy yo?, ¿verdad?, demuestra de que él era humilde ahora. Y nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que Moisés llegó a ser el hombre más humilde de toda la tierra, ¿no? Solo el Señor Jesús fue más humilde que él. Pero Moisés realmente reflejaba el carácter de Dios. Esos 40 años, sí, que estuvo con Dios en ese lugar, hicieron de él un hombre humilde. Moisés no era así. Si usted lee bien, y le voy a dejar aquí un video donde yo grabé, ¿verdad?, el libro de Patriarcas y Profetas, y le voy a dejar el capítulo 22, que nos manda la lección a leerlo. Si no tiene tiempo de leerlo, mientras maneja o cocina, puede escucharlo. Le aseguro que será de gran ayuda para entender esta lección. Pero Moisés le responde: ¿quién soy yo? Yo no estoy capacitado ahora, yo no puedo ir para allá, yo creo que te has equivocado, Señor, yo no puedo. O sea que si nosotros queremos servir al Señor, necesitamos, como Moisés, reconocerlo a Él nada más. Él debe guiarnos siempre. Nosotros no podemos hacer nada. Cristo lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y esto que Él responde es lo que lo va ahora a capacitar para que Él pueda ir y cumplir la misión que Dios le quiere dar, porque ahora Moisés dependía completamente de Dios. La segunda excusa que da la encontramos en el versículo número 13 del mismo capítulo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La segunda excusa es: ¿quién me va a mandar? ¿Verdad? ¿Quién soy yo y ahora quién es el que me envía? Y entonces Dios le va dando cada vez respuestas a Dios. En la primera le dice, cuando él dice ¿quién soy yo?, ¿verdad?, Dios le dice: tú vas a ir porque yo te mando, yo voy a estar contigo. Le advierte que Faraón no va a querer dejarlos ir, pero que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que no se preocupe, que el Señor no lo va a abandonar. En la segunda, ¿verdad?, Moisés dice:
¿a quién me ha enviado? Y Dios le dice, bueno, una vez más, el Dios Todopoderoso es el que lo ha enviado, el yo soy, ¿verdad? La tercera objeción la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 4, 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no me ha parecido Jehová. O sea, todas estas excusas que están aquí es porque Moisés no quería ir. Este trabajo no era fácil, ¿no? Ir a donde estaba el faraón, el rey más poderoso que existía en ese entonces. Así que le dice, no me van a creer. Entonces Dios, para solucionar ese problema, le dice que tenía en la mano una vara. Esa vara se convierte en culebra. Moisés comienza a huir asustado, ¿verdad? Un poco, digamos, gracioso lo que sucede ahí. Dios le dice que agarra la culebra por la cola, la agarra, se convierte en palo. Le dices, eso va a bastar para que crean que yo te aparecí. Y si no, le pide entonces que meta la mano en el seno y la saque. Está llena de lepra, ¿verdad? Qué horror. La vuelve a meter y entonces la mano está como una carne de niño, ¿verdad? Y Dios le dice, y si no te llegan a creer con estos dos milagros, entonces agarra agua y conviértela en sangre. O sea que Dios deja que le pregunte y Dios le da respuesta para ayudar a Moisés, para convencerlo de que Él lo ha llamado para esa misión. La cuarta excusa dice aquí, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo número 10. Y entonces, para convencerlo, Dios, el Todopoderoso, hablando con su siervo, le dice que, bueno, le va a dar a su hermano a Aarón para que lo ayude. Y el problema, según la sierva de Dios, es que sí, ahora Moisés era tímido, pero también no sabía hablar egipcio y Aarón lo iba a ayudar para que él pudiera cumplir la misión. Así como vemos, todas estas excusas, Dios se las responde, le dice, yo voy a estar contigo, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que no te preocupes, tú ve. Pero Moisés insiste. La lección dice que entonces, a pesar de todo esto, Moisés le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir, envía a otro. Y entonces ya Dios, pues, se pone un poco molesto y le dice que tiene que ir. Entonces, la sierva de Dios dice que una vez que Moisés acepta el llamado, él está dispuesto a cumplir la misión. Una predicación para nosotros, también nosotros podemos poner excusa para cumplir la misión de Dios. Ahora yo hablaba con un hermano, hay veces nos nombran en la junta de diácono, de anciano, de algo y no queremos. No queremos hacer eso que es tan, pues no digamos que es fácil, pero comparado con lo que tenía que hacer Moisés, nosotros buscamos excusas para no cumplir el ministerio de Dios. Pero mis queridos hermanos, nosotros sabemos que Moisés, al cumplir lo que Dios le pidió, Moisés no está aquí en esta tierra, Moisés está en el cielo. Y la sierva de Dios dice que si Moisés, mis queridos hermanos, no hubiera golpeado la roca 2 veces, Dios se lo hubiera llevado vivo. Valió la pena servir al Señor, valió la pena sufrir con ese pueblo, como dice el libro de Hebreos, que en vez de ser faraón, decidió ser maltratado, vituperado con el pueblo de Dios. Él no sabía el premio que tenía Dios preparado para él, ¿verdad? Pero Moisés está gozando ya de las delicias celestiales, vive por la eternidad. Y así tú y yo, puede ser que tengamos muchas excusas, muchos problemas, pero si Dios te ha llamado, mi querida hermana,
mi querido hermano, no importa la edad que tenga, acordémonos que él tenía 80 años, que tuvo que esperar 40 años para ser preparado, pero Dios no lo abandonó. De la misma manera, Dios sigue llamando personas hoy, jóvenes, adultos, para que se envuelvan en su obra, para ganar almas para el reino celestial. Yo no sé cuál es tu excusa, lo que sí quiero decirte es que Dios, al igual que Moisés, quiere convencerte para cambiarte la vida, para que seas feliz. Sírvele al Señor. Él, así como estuvo con Moisés, también estará contigo, también estará conmigo. Y muy bien, el día jueves tenemos como título la circuncisión. Y aquí vemos que Moisés acepta la obra, pero se había olvidado de algo muy importante. No había circuncidado a su hijo menor. Su propia esposa, ¿verdad?, había sido una que se había opuesto, lo había convencido de que no lo hiciera. ¿Por qué? La Biblia no explica. Sí podemos entender, porque el espíritu de profecía nos amplía esta historia, y como podemos ver, ella misma fue la que corriendo tomó el pedernal o el cuchillo y circuncidó a su hijo, tocó a Moisés con la sangre, y de esta forma el ángel de Jehová pues se apartó de hacerle daño a Moisés. Es una historia un poco extraña, ¿no? Porque el ángel estaba a punto de destruirlo, pero es porque, dice la sierva de Dios, como vamos a leer, Moisés había sido escogido como caudillo para él libertar al pueblo, como él mismo, siendo que tenía que ir a libertar al pueblo, no iba a cumplir con los mandamientos que Dios le había dado. Él tenía que ser ejemplo. Y como veremos, él iba a tener problemas, el enemigo iba a querer destruirlo, y si él no guardaba la palabra del Señor, como veremos, los ángeles no lo iban a poder cuidar. Y hay una cita que está allí, pero no está completa. Yo la voy a poner completa porque es un llamado para nosotros, ¿verdad? Si queremos hacer algo para el Señor, necesitamos entonces pedirle a Dios que, como Moisés, nosotros podamos cumplir su palabra. Miren, mis queridos hermanos, la Biblia dice que Moisés solamente cometió un solo pecado. Yo me pongo triste cuando hay personas que dicen que ni con la ayuda del Señor, que no se puede guardar la ley de Dios, cuando Moisés mismo, que escribió la palabra del Señor, él, mis queridos hermanos, con esa experiencia que tuvo con Dios, él pudo, con su ayuda, por supuesto, ser fiel al Señor. Ahora veremos una cita muy interesante que nos dice que si nosotros también descuidamos un deber como Moisés en el tiempo del fin, los ángeles, así como no podían cuidar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo, ¿verdad?, que era el pacto que le daba beneficio a él, así también nosotros, si no aceptamos el pacto de Dios y le pedimos que nos ayude, los ángeles de Dios, dice, no nos van a cuidar. Muy bien, dice aquí, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Por qué ella hizo eso? Ella bien conocía pues lo que ella había hecho. Leamos esta cita que nos va a aclarar mucho acerca de este, digamos, evento en la vida de Moisés. Muy bien, leamos esta cita. Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible, sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor.
no había cumplido con la condición que podía dar a su hijo, el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. ¿Por qué Séfora habrá persuadido a Moisés de no cumplir este rito? No lo sé. Lo que sí es cierto es que podemos ver que ella misma, ¿verdad?, tomó el cuchillo y, asustada porque su esposo podía perder la vida, ella se encargó rápidamente de circuncidar a su hijo. Muy interesante. Por eso que el espíritu de profecía nos ayuda a entender la palabra del Señor, la amplía, ¿verdad? Qué bendición, ¿no? Así que, como vemos aquí, Moisés iba para una misión, pero tenía que cumplir con lo que Dios le había pedido. Y leamos la última cita para acabar el repaso de la lección de la escuela sabática. Esta es una enseñanza, una aplicación para nosotros que estamos a punto de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esta cita dice lo siguiente: en su misión ante el faraón, nosotros tenemos una misión ante el mundo. Muchos de nosotros, antes que Cristo venga, bueno, no sé si yo estaré vivo, lo que el Señor quiera, pero jóvenes que están escuchando esta lección, o al ver las profecías creemos que el Señor está cerca, no sabemos. Pero puede ser, si ese fuera el caso, que usted y yo tuviéramos que ir ante reyes, dice, ante ministros, a dar testimonio, dice, mis queridos hermanos, que así como Moisés, fíjese bien, en su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podían protegerlo. Fíjese, hermano, si hay una cosa que Dios quiere hacer, es proteger a sus hijos. Pero la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que obedecen, los defienden, aquellos que obedecen la palabra. Esto no es una invención de la sierva del Señor, eso está en la palabra del Señor. Y entonces mire lo que dice a aquellos que, así como Moisés, tienen una misión y que alcanzarán los últimos días para la venida de Cristo. Dice, en el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Yo he escuchado predicadores decir que los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Están menospreciando la palabra del Señor. Si Moisés, con la ayuda de Dios, mis queridos hermanos, fue fiel, nosotros con la ayuda de Dios, mire bien, con la ayuda de Dios, nosotros no podemos por nosotros mismos. Pero si nos entregamos a Dios, si así como Moisés, como hemos estudiado en esta lección de escuela sabática, ponemos todas las excusas que nosotros podamos querer poner, pero al final Dios nos convence de que Él es el Dios de Abraham, de Jacob. Al final nos dice, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar. Y nosotros aceptamos cualquier desafío. Debemos, mis queridos hermanos, pedir a Dios que nos ayude a cumplir, dice aquí, todas las cosas que nosotros sabemos que debemos de cumplir, ¿verdad? Mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. Así que Dios nos ayude para que podamos estudiar y poder entender esto. Bueno,
hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. Yo creo que hay muchas cosas más que decir. Si tú al estudiar le encuentras otras cosas, por favor, envíame un mensaje. Si tienes alguna pregunta, envíala también. Espero que esto sea de beneficio para tu vida espiritual, ¿verdad? Para cumplir algún propósito, algún ministerio que Dios te haya llamado. No te preocupes por la edad ni por los recursos. Entrégate en la mano del Señor. Si de verdad siente que Dios te ha llamado para algo, permite que Dios te convenza. Puedes poner tus excusas, pero el Señor, como Moisés, te las responderá. Y una vez que te las responda, mis queridos hermanos, acepta el llamado de Dios. Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.